De Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, el verso 3, hermanos. Sean bienvenidos a escuchar la palabra del Señor, hermanos. Qué alegría que nosotros tenemos esta oportunidad, hermanos, de escuchar la palabra del Señor, que es un alimento, que dijo el Señor Jesús, un alimento que es para vida eterna. Así es que aprovechemos nuestro tiempo como Dios nos permite recibir la Escritura, hermano, la palabra del Señor con gozo, con alegría, con paz en nuestro corazón. Amén. Muy bien, lo tiene ahí Lucas capítulo 12 y el verso 13. ¿Se lo tiene? Me lo leemos ahí todos juntos. Dice ahí la palabra del Señor. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Sí? En esta palabra vamos a poner mucha atención. Mirad, guardaos de toda avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió otra parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí. Aquí pensaba, ponga atención a esta palabra, pensamientos. Todo esto va a estar hablando el mensaje de hoy. Tanto el enfoque de cosas terrenales, la abundancia de cosas, con lo cual el hombre a veces piensa que eso es la riqueza, ¿no? El tener y tener. Bueno, en eso se va a basar el mensaje de ahora, pero también en la mente. ¿Qué dice en la parábola que nos está diciendo? Que había un hombre que su heredad se le había multiplicado mucho. Y él pensaba, ¿okay? Todos con los pensamientos, pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo de dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amén. ¿Está ahí? Tome su lugar. Y mira, hermano, quería hablar de un pensamiento así, a este mensaje, que nosotros, hermanos, debemos vivir para la gloria de Dios. ¿Para quién debemos vivir, hermanos? Para Dios, para la gloria de Dios, ¿sí? Y conforme a lo que hemos leído hoy, vimos un hombre que trabajó mucho. De seguro no adquirió las riquezas durmiendo, trabajó mucho, ¿verdad? Pero ¿para quién trabajó? ¿Para qué trabajó? La Escritura resalta en esta historia que trabajó para él tener cosas, tener posesiones. Y no estoy hablando de que eso es malo, lo necesitamos, ciertamente necesitamos una casa, un carro, lo que necesitemos, lo tenemos muchas veces, ¿no? Pero el Señor está hablando de un hombre que puso su corazón en las cosas de este mundo solamente, y no en algo más, como en Dios. Por eso les advirtió diciendo: guardaos de toda avaricia. El que es avaro solamente, hermano, ya no le importa a Dios, ya no le importa a veces ni su familia, no tiene tiempo de calidad ni con sus hijos, ha perdido todo, se cuenta que alrededor de él ya todo es negocio, todo es una vida para buscar lo económico y lo terrenal. Se desenfoca de lo suyo. Usted ha visto personas así, yo he visto, o lo hemos vivido, un momento cuando nos hemos enfocado a puro trabajar, descuidas tu relación personal de ti mismo, tu pareja, tus hijos, en fin. Por querer hacer logros terrenales muchas veces perdemos lo mejor que tenemos, principalmente en Dios. En Dios. Es lo más grande que podemos tener en esta vida, a Dios. No hay algo más grande que Dios. No lo hay. Por eso el Señor resaltó en los últimos versículos que leímos que este hombre, cuando planifica pues una vida tal vez muy completa, muy satisfactoria, diciendo muchos bienes tienes, diciéndose a sí mismo, a su alma, a su mente.
Primero hablaba consigo mismo, su mente, ¿qué haré? ¿Qué haré? Porque tengo muchas cosas, tengo para vivir 2 vidas, 3 vidas aquí en esta tierra, con todos los beneficios que he logrado adquirir. Pero ¿qué le dice el Señor? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma, porque la vida no está en las manos del hombre. La vida no descansa en las manos ni siquiera de la muerte, porque Jesús ha vencido a la muerte, ni mucho menos en las manos de Satanás. Hay quienes que dicen, le voy a quitar a Satanás lo que me ha robado. Me ha quitado mi salud y se la voy a arrebatar. Me ha quitado mi economía y se la voy a arrebatar. ¿Sabes, hermano? Mi vida no está en las manos de Satanás. Tu vida no está en las manos de Satanás. Nuestras vidas están solamente en las manos de Dios, que es el creador de la vida, el creador del universo. Eso de que Satanás me ha arrebatado, eso es falso. Dios es quien me da la vida, Dios es quien me bendice cada día. Pero un día también será Dios que me va a llamar a cuenta en que mi vida se va a terminar aquí en esta vida físicamente, porque me va a llamar a su presencia. Y ahí yo entonces iré también por la voluntad de Dios. Pero este hombre no tomó en cuenta a Dios en nada. Él solamente edificó para sí casas, riquezas y todo lo que pudo alcanzar. ¿Qué dice la Biblia? ¿De qué le vale al hombre que conquiste todo el mundo? Si al final pierde su alma, ¿con qué podrá pagar o qué podrá dar por su alma? ¿Qué recompensa? ¿Qué dinero? ¿Qué ofrenda? ¿Qué sacrificio? ¿Podrá hacer algo para pagar su alma? No hay nada. Porque el único pago completo ha sido el que Jesús hizo en la cruz. Y no hay otra forma de que podamos entrar a la vida eterna o al reino de Dios, si no es por los sacrificios o los méritos de Cristo. Pero a veces nos desenfocamos, hermanos, en que nosotros vivimos no para nosotros, no para el mundo, no para hacer tesoros en esta vida, porque nuestro tesoro es Cristo, nuestra vida está en Cristo y nuestra vivencia eterna no es aquí, sino en una vida eterna al lado de nuestro Dios. Pero el Señor nos habla para que también nosotros, hermanos, no nos desconectemos de lo que hacemos, que vivimos para el Señor. No vivimos para el mundo, no vivimos para los deseos de la carne, vivimos para agradar a Dios. Y ese es el propósito de lo cual el Señor nos escogió y nos apartó para su gloria, nos apartó para su nombre, para vivir agradando a aquel que nos llamó, hermanos. ¿De dónde? De un lugar oscuro, de un lugar de maldad, de un lugar donde ni nosotros queremos volver, ni queríamos estar ahí, pero estábamos esclavizados por nuestros pecados. Pero cuando Cristo ya nos hizo libres, nos llamó ¿para qué? Para que vivamos para la gloria de su nombre, en esa libertad gloriosa, libre, satisfactoria de los hijos de Dios, ¿cierto? Pero muchas veces perdemos el enfoque, ¿no? Perdemos el hábito o el enfoque, el propósito por el cual Dios me hizo libre, por el cual me salvó, que es para vivir para Él. Bueno, vemos un ejemplo de un hombre que vivió apartado de Dios, a lo cual el Señor le dice, y esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has cosechado, lo que has hecho, ¿de quién será? ¿De quién va a ser? De nadie, no le va a servir de nada. Y dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cómo se va a presentar ante Dios? Pobre, miserable y desnudo. Porque no ha tomado en cuenta a Dios. No ha tomado en cuenta el vivir, no para sí mismo, no para deleitarse en su propia carne, sino para glorificar a Dios en su propia existencia. Así es que, hermanos, en este tema quisiera que usted viera hoy, hermano, que usted necesita, yo necesito trabajar en nosotros mismos. Usted necesita trabajar en sí mismo. Yo necesito trabajar en mí mismo. ¿Para qué? Para vivir para la gloria de Dios. Necesito trabajar ¿en qué forma? En cambiar mi mente, en transformar mis pensamientos, porque este hombre hablaba de sus pensamientos. ¿Qué era lo que lo llevó a fabricar tantas riquezas? La mentalidad, ¿cierto? No solamente era el deseo aquello, pero la mentalidad. Nuestra mentalidad, hermano, cuando estamos separados de Dios, ¿dónde está nuestra mente?
¿En dónde? En el mundo, en los deseos de este mundo, pero también en el enfoque común del mundo, en querer lograr, en querer alcanzar, en ser reconocido, en tener méritos, en tener cosas. El mundo tiene ese enfoque. Y nosotros hemos traído una mente así por muchos años, la cual, hermanos, para nosotros vivir en la voluntad de Dios o para la gloria de Dios, necesitamos trabajar día con día para una transformación de nuestra mente. Como dice la Escritura, ¿no? En Romanos capítulo 12, que no nos conformemos a este siglo, ¿cierto? Vea conmigo ahí Romanos capítulo 12, rápidamente nomás para que vea cómo Dios nos llama para un enfoque de vida, una vida transformada por los pensamientos. El verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Dios ha tenido compasión de ti, ¿sí o no? Misericordias. Y ese ruego de Pablo dice a la iglesia, a los creyentes, que por esa misericordia que han experimentado, dice: hermanos, ustedes recapaciten y ofrézcanse a Dios, no a medias, sino como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestro servicio completo a Dios. Dice: no os conforméis, el verso 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestra mente, vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no transformamos nuestra mentalidad, pueden pasar años, hermanos, años y años, y tú puedes hacer cualquier esfuerzo físico o ritos o oraciones o ayunos, pero si tu mente no cambia, tú sigues siendo el mismo y yo sigo siendo el mismo. ¿Por qué? Porque lo que el hombre es lo que piensa, no es lo que es exteriormente, ni lo que conlleva con él riquezas o pobrezas exteriores, sino que el hombre es lo que el hombre piensa, eso es. Tal es el hombre. Muy bien, así es que no vivimos en este mundo solo para trabajar con un enfoque terrenal y venimos y trabajamos y nos morimos. No, hermano. Nuestro enfoque es vivir también dentro de todo lo que hacemos, es vivir para el Señor. Es para agradar a nuestro Dios. ¿Sí? Así es que más bien todo hombre debe de aprender que su más grande logro y propósito, como dije, usted debe trabajar en usted. Quite de su mente hoy, bueno, a veces decimos el sueño americano, pero es en cada país siempre el mismo pensamiento. Yo quiero tener, yo quiero alcanzar, yo quiero ser alguien. Quite de su mente hoy que el más logro importante de su vida va a ser alcanzar un alto nivel, ya sea de reconocimiento o de economía. No, hermano, eso no es lo más grande. Lo más grande es que Cristo esté formado en usted, que usted llegue a vivir para la gloria de Dios, que usted llegue a tener una vida sometida a Dios, viviendo para agradar a Dios, y para eso usted tendrá que trabajar en usted. No digo que no luche para adquirir cosas que necesita, hermano, es parte de la vida, ¿sí? Pero su logro más grande en esta vida, con un propósito, su fortuna, su privilegio, su mayor grandeza, será vivir para la gloria de Dios. Eso va a ser lo más grande y que va a ser reconocido un día al estar delante de Dios. El Señor le dirá: siervo fiel, te esforzaste, viviste, lo cual será contrario al que no vive esforzándose cada día para vivir para el Señor. Siervo inútil, ¿cierto? Porque los logros, hermanos, nosotros los medimos por lo que tenemos, pero en Dios no es así. La grandeza de Dios se mide por cuánto tú te santificas, por cuánto más te guardas para el Señor, cuánto más, hermano, das testimonio de que tú amas al Señor o vives de una manera en testimonio para el Señor. Es ahí donde se mide la grandeza, pero en Dios. El mundo no lo mira así. Así es que este propósito estará, hermanos, todos los días de tu vida. Ese será tu mayor enfoque y esfuerzo. Trabajar tú, en ti. ¿Qué necesito hacer en mí para que mi mente se transforme, para que mi mente piense, para que mi mente reaccione conforme a la voluntad de Dios? Vimos, Romano dijo: no se conformen a este mundo. El mundo solamente tiene conformismo, cosas terrenales.
cosas que son perecederas, cosas que aquí terminan. Pero el Hijo de Dios tiene cosas más grandes, cosas mayores, como dijo el apóstol Pablo, mas nosotros estamos persuadidos de cosas más grandes, que no son de aquí, que son eternas, que son para vivir con Dios, que son para estar en una eternidad con Dios. Y eso nos llama el Señor a buscar estas cosas, a adquirir estas cosas, pero no se van a dar por sí solas. Tú tienes que trabajar en ti. Yo tengo que trabajar en mí, para que de mí, hermano, se salga esa vida que he traído arrastrando del mundo, esa mente del mundo, solamente pensar en lo de aquí, pensar en lo de ahora, pensar en lo temporal y en lo terrenal. ¿Y qué de lo espiritual? ¿Y qué de lo que el Señor tiene para nosotros reservado? ¿Qué de eso? ¿Se entiende? Así que ese va a ser nuestro más grande enfoque para trabajar y sin desmayar. Para trabajar en un esfuerzo continuo sin posponer nada. Sin posponer, esto no se tiene que posponer como diciendo la próxima semana lo hago, voy a trabajar dentro de un mes en las cosas. No. Puedes posponer en las cosas terrenales, hermano, que eso al final se puede quedar. Si no logras, hermano, adquirir lo que tú pensabas en alcanzar en esta vida terrenal, está bien. Al final de todo eso no es así como Dios te mide. Pero no posponer las cosas espirituales, eso no se puede posponer. No se puede. Nosotros empezamos una carrera en Cristo, Dios, después de ser salvos, después de ser bautizados, y nuestro propósito no puede, hermanos, quedarse ahí, estancado. Es más, cuando más nos enfocamos en el mundo, el propósito que tenemos en Dios disminuye. Por eso nosotros no debemos perder el enfoque continuo de, hermanos, vivir para la gloria de Dios. Y no para nosotros. Pero, hermanos, es algo que se tiene que disponer en cada uno de nosotros. ¿Se entiende? Mire, la lección de la siembra y la cosecha. Lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿no? No diga usted día de mañana, oye, pero yo no sé por qué yo no estoy pensando más espiritualmente. ¿Por qué mi mente todavía sigue anclada a este mundo? Bueno, lo que usted ha sembrado, eso también está cosechando. Lo que yo siembro, eso también cosecharé. ¿Qué dice la Biblia? Que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Sí? Nadie puede sembrar, no se recogen espinos de los abrojos, no se recogen uvas de los que, de un árbol diferente. Tenemos que sembrar lo que queremos cosechar. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Pero para eso yo tengo que trabajar. Tú tienes que trabajar enfocadamente de vivir para el reino de Dios, para la gloria de Dios y cambiar tu mente. Cambiar tu mente. Cambiar tu mente. No conformándote a esta mente que está viviendo en el mundo. No digo que estamos completamente viviendo en el mundo, en esa vida mundana, pero nuestro recorrer en Dios cada vez tiene que ir mejorando y mejorando para ser transformados día con día. ¿Se entiende, hermanos? Muy bien. Así que mire lo que el Señor Jesús nos habla acerca de trabajar en este caminar. Jesús dijo acerca de esta transformación. Trabajar, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Por qué debemos trabajar? Enfocadamente, estoy hablando de esa transformación. Que debemos trabajar por el alimento que no perece, por ese alimento que es para vida eterna, es la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha señalado o ha marcado con su sello. De parte del Señor Jesús, Él nos da la alimentación para transformar la mente. Así como Cristo tuvo una mente tan obediente al Padre, obediente siempre. Un ejemplo, ¿no? Esa mente está disponible para nosotros, para que lo vean. Esa mente está disponible para cada hijo de Dios, para cada cristiano. Pero no va a ser así de un arte de magia o por una simple oración. Va a ser por un proceso y arduo trabajo de cambiar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos. ¿Y cómo vamos a cambiarlo? A través de no conformarnos a este mundo y querer más y más cada día de Dios, de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que a Dios le agrada. No lo que a mí me agrade, sino lo que a Dios le agrada. Muy bien.
Pero para vivir para la gloria de Dios se requiere una entrega total a Dios. Eso es necesario. Si no nos entregamos a Dios completamente, mi mente va a estar en contra de la mente de Cristo, en contra de los pensamientos de Dios. Así que primero que nada, para poder vivir para la gloria de Dios, ¿qué necesito hacer? Una conversión genuina y de corazón. Es una decisión y no una emoción. Hay quienes vivimos en las emociones, a veces hasta en lo secular, y yo voy a tener, y yo voy a construir, y yo voy a comprar, y cuando yo tenga, yo sea rico. Sí, pero no te vas a trabajar, te levantas tarde, o no te gusta trabajar, y solamente son emociones. Bueno, a veces hay cristianismo de emociones, pero Dios no trabaja con ese tipo de intención o de propósito de un hombre que solamente se mueve por emociones. Dios quiere que tengamos acción, que tengamos decisión, que tengamos una verdadera conversión a Dios para poder lograr transformarnos. No podemos hacerlo si estamos a medias, mi entrega es a medias, yo vivo a Dios para medias, mi mente no logra decidir vivir solamente para Dios. Y así estoy peleando con mi mente, de que sí quiero entregarme, pero no lo hago completamente. De que sí quiero vivir para el Señor, pero no ahorita, que más después, o un poco más de tiempo. No, así no funciona. Tiene que haber una entrega total a Dios. Muy bien. Se necesita un cambio entonces, hermanos. ¿Sí? Un cambio de mentalidad. Mira, hay quienes, hermanos, a veces en un cristianismo de emociones, no solamente ahorita explotan, se alegran y todo, pero ya pasa el tiempo y se pasó, porque fue emocional el tipo de decisión, entrega o algo así, conversiones y cosas así, que solamente, hermanos, los llevan a cierto tiempo, pero no perseveran porque no hubo una convicción de verdad. Ahora mira, hay quienes buscan un cambio, pero solamente se enfocan en lo que es acá exterior. Oh, yo me he visto ya con mi camisa, manga larga, la mujer con un vestido largo, etcétera. Y buscan un cambio exterior, ¿cierto? Muchas veces se miran los cambios de religiones. Oh, me cambié por una iglesia cristiana, una iglesia que, oh, mira cómo busca la santidad, se visten bien, etcétera. Pero es un cambio exterior. Y no estoy diciendo que ese cambio a veces sea malo, no estoy diciendo eso. Pero no es suficiente, hermanos. Porque imagínate, cambió de vestido, cambió hasta de nombre de religión o como de denominación, lo que tú quieras. Y bueno, y ya dices, no, pues yo ya cambié, ya exteriormente ya soy otra persona. Pero si su mente no ha cambiado, ¿tú crees que cambió? Sigue siendo la misma persona. ¿Cierto? Y a veces se juega como un doble papel. Viene a la iglesia, trae falda larga, trae vestido largo, trae cabello largo, trae hasta verlo a veces, ¿no? Y ya luego cuando te la encuentras en la calle, en el súper o cualquier lugar, ya lo miras diferente. ¿Por qué? Porque dentro de ella es alguien y exteriormente es otra cosa. Pero Dios trabaja diferente en el cristiano verdadero que se entrega. Dios no trabaja de afuera para adentro. Eso así lo practican los hombres. El hombre quiere ver un cambio exterior y ya tengo leyes y vístete de camisa blanca, corbata, etcétera, según lo que la ley que se maneje dentro de la iglesia. Y ya le digo, póntela y el otro obedece porque yo le exijo. Pero Dios no trabaja así, Dios trabaja de adentro para afuera. Te transforma de adentro, de tu alma, de tu ser, de tu espíritu, de tus pensamientos. Y entonces se revela lo que está dentro y sale afuera. Ahí se revela. Dios trabaja desde dentro. ¿Por qué? Porque si te pongo, digamos Dios, si te pone una vestimenta por fuera, pero sabe que por dentro estamos diferentes a lo que debemos ser, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Entonces, ¿qué vemos ahí? Que Dios lo que quiere es, en verdad, hermanos, una entrega total, para que no cambiemos solamente un poco exteriormente, sino lo que quiere que cambiemos es nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestro interior, para que no sigamos siendo el mismo de antes. Lo que vemos que los hombres trabajan todo lo contrario, ¿no? Quieren ver cambios exteriores, pero no así Dios. Dios quiere ver el corazón cambiado, la mente cambiada, una mente transformada, según Romanos capítulo 12, que no se conforma a este mundo, que prefiere vivir para la gloria de Dios. Pero todo esto se trata de un proceso y de un ejercicio continuo. ¿Sí? Les dije que el cambio no va a ser nomás por una simple oración,
Señor, cambia mi mente, dame la mente de Cristo. No pasa así. Esto se trata de un ejercicio continuo, de una forma de estar persistente cada día para que tu mente y mi mente sea cambiada. ¿Sí? Mira lo que dice Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Este es un proceso desde que nos convertimos hasta que muramos o Cristo venga. ¿Qué es el propósito? De que todos lleguemos, todos, incluyendo a todos, a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Vean, a la condición de un hombre maduro, ya no un niño, ya no un falto, no alguien que no sabe la voluntad de Dios, que no sabe cómo vivir para Dios, como cuando recién nos convertimos, nos estamos niños en la fe. Pero el propósito es que conforme vamos creciendo, nosotros lleguemos a tener una madurez para llegar a tener la mente de Cristo. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta para nosotros cambiar? Cristo es el modelo. Cristo. No hay otro. No hay otro que se pueda poner como ejemplo sino Cristo. Cristo es la meta de todo creyente, de que su mente debe ser transformada para que sus obras concuerden también con las obras de Cristo. ¿Ve lo que es el llamamiento a un cristiano? A una transformación, nada más ni nada menos que a la imagen de Cristo. No estoy diciendo que usted va a andar haciendo milagros como lo que hizo Cristo, estoy hablando de su mente. ¿Qué había en la mente de Cristo, hermanos? Si le pregunto, ¿qué había en la mente de Cristo? ¿Qué había? A ver, ¿qué había en esa mente? Había amor, ¿verdad? Había compasión, había servicio, ¿sí? Había servicio. Cuando él debería haber sido servido, ¿dónde estaba? Estaba sirviendo a los demás, ¿no? Incluso en el aposento alto, cuando llega ya para celebrar la Pascua, lo que sucede luego es la Santa Cena, ¿no? Cambio de Pascua a Santa Cena. ¿Qué hizo Jesús? Se levantó, tomó un lebrillo con agua, tomó una toalla y empezó a servir a los demás. Y les dio un ejemplo, ¿no? Digo, los reyes, ¿dónde se sientan? Los grandes, los que ministran, ¿dónde se ponen? Bueno, se sientan a la mesa y otros les sirven. Pero yo estoy entre vosotros, no como el que se sienta, sino como el que sirve. ¿Qué había en la mente de Cristo? Amor, compasión, servicio a los demás, ¿cierto? A tal grado de darse, hermanos, completamente por los demás. Cristo se entregó completamente en su servicio a nosotros hasta ir a la cruz. ¿Qué servicio, no? No fue un servicio nada más a medias, de servirte nada más un poco. No fue un servicio tan completo, entero, que se entregó. Entregó su propia vida para nosotros, por nosotros. Fíjese, qué grande el servicio, qué grande la mente de Cristo. ¿Nosotros qué hacemos? Por los hermanos. Vivimos para alguien, pensamos para alguien, trabajamos para alguien, tenemos compasión para alguien. Esa es la mente que tenemos que llegar a tener. La mente de Cristo. Amor. Amor no solamente por los hermanos, amor por los que no son nuestros hermanos, que están también con necesidad de Dios. Y no despreciar al mundo porque no tengan a Dios o porque no son de nuestra fe o porque están allá en el mundo. No. Eso se llama fariseísmo, de que no puedes ver a un borracho, no puedes ver a otro que sea otra religión, como hacían los fariseos en el tiempo de Jesús, que le decían a los discípulos, vuestro maestro se junta con pecadores y con ladrones. Y ellos no, porque ellos no podían tocar nada porque se ensuciaban, ¿no? No, hermanos. Tenemos que tener un corazón para amar, así como Cristo amó, llenos de compasión. Por eso Él les dijo, aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ve? ¿Qué más había en la mente de Cristo? Había paz y seguridad en Dios. ¿Eso hay en nosotros? ¿Hay paz en la tormenta? La paz no significa ausencia de guerra, hermanos. Es la tranquilidad de saber que Dios está en control de todo, que Dios te lleva en sus manos. Eso significa paz, de que estás tranquilo interiormente, aunque por fuera, hermanos, tal vez tú estés
sufriendo, estés pasando algo económicamente, físicamente, salud, etcétera, pero tú dentro de ti tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo, por ejemplo, nos muestra en la tempestad cuando estaba en el cabezal de aquella barquilla. ¿Cómo estaba Jesús? ¿Estaba desesperado? Lo que para los discípulos era un momento de aflicción y desesperación, la tormenta, para él era un momento de relajamiento. ¿Qué estaba haciendo Jesús, dígame? ¿Perdón? Bien descansadito, durmiendo y relajadito. ¿Así nos estamos nosotros en la tempestad? ¿O estamos como los discípulos explotando y Señor, sálvame que perezco, que no tienes cuidado de mí? No, ¿qué había en la mente de Jesús? Había paz y seguridad en Dios. Cuando oraba decías, Padre mío, sé que siempre me oyes, pero oré así para que los demás sepan que tú, Señor, siempre me oyes. ¿Su confianza siempre está en Dios? O alguna vez se dice, Señor, he orado, pero creo que no me oyes. Eso es falta de confianza en Dios. Ya está desesperado porque su hijo, su esposo no se convierte, ya le quiere pegar casi usted con la Biblia para que conviértete, hijo. ¿Y dónde está su confianza en Dios? Ora así, diciendo, Señor, sé que me oyes, y se queda en paz. No, sé que me oyes, pero yo voy a hacer por mi voluntad, lo voy a hacer que se convierta a ti, Señor, y a palos o lo que sea. No. Cuando tú tienes seguridad que Dios te oye, oras y te quedas tranquila, y tranquilo, en paz. ¿Cierto? ¿Qué había entonces en la mente de Cristo, la cual el Señor nos llama a tener esa mente? Una mente de confianza y de esperanza siempre en Dios. ¿Sí? ¿Qué había en la mente de Cristo? Había una decisión, había valentía, había enfoque, había un propósito. ¿Para qué, hermanos? Para vivir, para agradar a Dios. ¿Cierto? Para agradar a Dios. Vivía para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Qué dijeron los discípulos cuando llegaron ante Jesús, cuando estaba con la samaritana? Le dijeron, come, maestro, porque fueron a buscar comida, ¿no? Y él dijo, no, yo tengo otra comida más mejor que esta, que es hacer la voluntad del que me envió. Esa es mi mejor comida. Me deleito en hacer la voluntad del que me envió. ¿Eh? Y nosotros, esa es nuestra voluntad, o nuestro mejor anhelo. Me deleito en hacer la voluntad del Señor. Eso es. Tenemos que llegar a esa mente de deleitarnos en hacer la voluntad antes que otra cosa. Hay cosas buenas, importantes en esta vida que debemos, hermano, hacer y participar. Yo no digo que no tomes vacaciones, que no celebres tu cumpleaños, celébralo, hermano, pero que no te interrumpa el que primero le des la gloria a Dios y le sirvas a Dios antes que servirte para ti mismo. Porque tenemos ejemplo de cómo Él nos sirvió, ¿cierto? Mateo 3:17 dice ahí que hubo una gran voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjese lo que es el servicio y entrega a Dios. ¿Qué está diciendo? La voz del Dios invisible acerca de ese Hijo Jesús, ese humano. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual se agrada mi alma. Qué lindo es cuando, hermano, lleguemos a servir al Señor a tal grado que el Señor se agrade de lo que hacemos día con día, porque será para la gloria de Dios, no para nuestro placer, no para nuestros sueños, no, sino para agradar al Señor Jesús. ¿Cuánto decimos amén? Muy bien. Mira, hermanos, ¿qué más había? Algo más que había en los atributos grandiosos del Señor Jesús. Todos eran extraordinarios. No puedo mencionar que uno era más que otro, que el amor o que la compasión o el servicio a los demás. Creo que todos de alguna manera son increíbles y gloriosos. Pero me quiero enfocar ahora en uno más de los que Jesús tenía. Y eso es, hermano, la obediencia. ¿Qué había en la mente de Cristo? Obediencia. Quiero resaltar ese don maravilloso de la obediencia a Dios. ¿Sí? La obediencia, la cual yo creo, hermanos, nos va a ser de gran bendición a nosotros en este día. Que nosotros debemos de participar, debemos de hacernos de ese carácter, de esa mente de Cristo, de obediencia al Padre. Aprender. Mira lo que Jesús dijo ahí en Mateo, ¿no? Mateo dijo, aprended, llevad mi yugo sobre vosotros. Llevad mi yugo es como
Hagan lo mismo que yo hice, llevar mi yugo. ¿Qué tarea tuvo Jesús, hermano, que vino a este mundo? Cumplir con la voluntad del Padre, ¿sí o no? Vino, trajo el Evangelio y se sometió y cumplió con todo lo que estaba dicho acerca de él que viniera a hacer. Entonces dice, llevar mi yugo. Como tú, hermano, ¿por qué naciste? Con un propósito también. Y Dios quiere que tomes ese yugo, de cumplir tu propósito por el cual exististe, como un árbol que es plantado y da naranjas, es un árbol que da frutos. Nosotros como seres humanos, pero como hijos de Dios, Dios nos ha plantado en su viña para dar frutos y Él quiere que tomemos esa responsabilidad. Pero Él dice, tomen mi yugo, como diciendo, miren ese ejemplo del que yo he vivido. Ese ejemplo ustedes tómenlo también. Tomen mi yugo. ¿Sí? Tomen mi yugo, dice, y aprendan de mí. ¿De quién debo de aprender? De su ejemplo. De su ejemplo de vida, ni más ni menos. ¿Aprender de mí de qué? Que soy manso y humilde de corazón. Manso es una persona domable, ¿cierto? Humilde, alguien que no se está exaltando a sí mismo. Jesús dijo, el que habla de sí mismo es porque busca su propia gloria. Pero yo no busco mi propia gloria, sino que busco la gloria del que me envió. A Él es el que yo quiero exaltar. A Él es el que yo quiero glorificar. De hecho, poco antes de ser Jesús crucificado, dijo, Padre, glorifícame. Yo te he glorificado, ahora glorifícame tú, al lado tuyo, donde estuve antes contigo. ¿Cierto? Yo te he glorificado en la tierra, Señor. Yo te he glorificado en la tierra, Padre, decía. ¿Sí? Bueno, vemos entonces ahí que dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis reposo para vuestras almas. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener seguridad en Dios? ¿Quieres estar lleno de amor? ¿Quieres estar lleno de compasión? Lleno de servicio a los demás y a Dios. Bueno, simplemente nos toca tomar el ejemplo de Jesús. Aprender de Él, que es manso y humilde. Para poder así, hermanos, cambiar nuestra mente. Lo más duro para cambiar nuestra mente va a ser nuestro orgullo, nuestra soberbia. Yo me domino, yo me gobierno yo mismo, es mi vida y puedo hacerlo con ella lo que yo quiera. Ahí no podemos cambiar nuestra mente, ni nuestro corazón. Muy bien. Así es que vemos que el Señor nos dice, hermanos, que aprendamos de Él conforme a lo que Él vivió. ¿Sí? Conforme a lo que Él, cómo se comportó, hermanos. Miren la escritura en Hebreos capítulo 5, verso 8, que nos dice así. Lo agarré de la versión NBB. Me gustó esta versión. Dice, aún Jesús, siendo hijo de Dios, fíjese la palabra aún, como añadiéndolo, Él no tenía por qué ser así. Pero nosotros sí, porque no somos exactamente el hijo de Dios. Pero Jesús, aún Jesús, siendo ¿quién era? El hijo de Dios. Sin mancha y sin pecados. ¿Cierto? Entonces dice así, aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. ¿Aprendió obediencia? Aprendió obediencia. ¿Qué significa aprendió obediencia? Que tuvo la libertad de escoger también él qué hacer. Y lo tuvo muchas veces. Por ejemplo, cuando estuvo después de su bautismo en agua, dice la escritura que fue llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿Por quién fue llevado? ¿Por su voluntad? No, fue llevado por el Espíritu al desierto. Y estuvo ahí ¿cuántos días? 40 días y 40 noches con las bestias del campo y con las fieras, en soledad, sin comida, sin bebida, sin cobija, sufriendo todo tipo de circunstancias, hambre, frío, calor, sin agua. Y usted sabe que 40 significa prueba, ¿no? 40 días significa prueba. ¿Y qué hizo Jesús en su prueba? ¿Cumplió 38 días? ¿Renunció a los 39? No, dice que Él no renunció a su prueba. Cumplió los 40 días exactamente. Y para colmo, Satanás vino a tentarlo en los últimos días, ¿no? Creyendo que Jesús tenía hambre, ¿no? Y Satanás, cuando nos mira en un momento más débil, en un momento más sensible para poder caer en la tentación, es cuando se presenta y nos pone ahí esa prueba. ¿Qué hizo? Vino ante Jesús, viendo que no había renunciado a sus 40 días, que el Espíritu lo estaba tratando allí para la prueba. Él lo hizo, hermano, no porque necesitara hacerlo,
lo hizo por ti y por mí. ¿Por qué lo hizo? Para dejarnos ejemplo. Por eso lo hizo, por ti y por mí, para dejarnos ejemplo. Él no necesitaba ayunar, él no necesitaba consagrarse, era sin pecado. Pero lo hizo para dejarnos un ejemplo. Por eso lo hizo, por ti y por mí. Entonces no renunció a la prueba, no renunció a los 40 días, pero Satanás viene y le dice, si eres hijo de Dios, ¿qué dijo? Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y Jesús renunció a la prueba? No, rechazó la tentación. ¿Qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Y siguieron las otras dos pruebas, usted puede leerlo luego en su casa. Solo estoy hablando del ejemplo, cómo por el sufrimiento decidió obedecer a Dios. ¿Qué nos pasa a nosotros en el sufrimiento? ¿Renegamos? ¿Decimos dónde está Dios? ¿Acaso Dios no mira mi dolor? ¿Acaso Dios no sabe que yo sufro? ¿Acaso Dios no sabe, digo yo? Usted sabe que Dios sí sabe, ¿verdad? Pero ¿por qué nuestra mente nos traiciona y dice, ¿dónde está pues Dios? ¿Dónde está Dios? Porque tu mente y mi mente todavía está muy conectada con este mundo. Pero la mente de Cristo no era así. La mente de Cristo estaba alineada con el Padre para pensar y hacer una misma cosa. Por eso no renunció. Podía pensar él, tal vez decir no, pero eso es estar con una mente en la voluntad de Dios y vivir para la gloria de Dios. ¿Sí? El mundo piensa de esta manera cuando está en el dolor, hermano, cuando está en el sufrimiento. ¿En qué se enfoca él? En el dolor. Y mi dolor, y mi dolor. Y hasta cristianos, cuando no están bien centrados en la voluntad de Dios, no se dan cuenta que el propósito de estar ahí es por la voluntad de Dios, oran diciendo, Señor, sácame de aquí, sácame de aquí. Y Dios no lo saca de ahí. Porque tienen que entender que es el propósito de Dios. Y el hombre de Dios lo que tiene que ver no es el dolor, tiene que ver el propósito que Dios tiene al tenerlo en ese lugar. Es vivir con propósito para la gloria de Dios. Por eso los israelitas cuando estaban en el terreno para llegar a la tierra prometida, miraban falta de comida, no tenían agua, no tenían protección. ¿Y qué decían? Nos sacaste para morir. ¿Qué hacían? Estaban enfocados en el dolor, en el sufrimiento. Pero Dios quería que miraran la mano de Dios en medio de eso, el propósito por el cual los está llevando, que se acordaran de las maravillas de Dios. No, pero el humano, cuando estamos enfocados en lo terrenal, nos enfocamos en el sufrimiento. Y pobre de mí, y soy la víctima, y pobrecito, nadie me quiere. ¿Y dónde está Dios? Siempre se reclama, ¿y dónde está Dios? Mi familia se está derrumbando, ¿dónde está Dios? ¿Se entiende? Pero el creyente se enfoca en otra cosa. Sé que mi Dios vive. Sé que Dios trabajará en lo que tendrá que trabajar. Y yo estoy caminando en ese propósito. Pablo, cuando estaba sufriendo, que era guiado por el Espíritu Santo para pasar más prisiones, más sufrimientos, ¿qué decía? Cuando le decían los que les profetizaban, no subas a Jerusalén, Pablo, porque ya te espera esto y esto y esto. Y el que decía, ¿qué hacéis quebrantándome el corazón? ¿Acaso no sabéis que estoy dispuesto aún a morir en Jerusalén por causa de Cristo? Ese es un enfoque de alguien que el sufrimiento, hermanos, lo hace a un lado y mira su propósito y se mantiene, ¿cómo? Sentado, no, caminando hacia adelante. Cristo mismo, dice la Escritura, que haciendo un lado el oprobio, puso por delante de él el gozo. La participación tuya y mía diciendo, un día esos van a estar acá, viviendo para mí, salvos para mí, pero no puso el dolor enfrente de él, lo menospreció. ¿Tú menosprecias el dolor cuando estás pasando dolor o lo exaltas más que a Dios? ¿Se entiende eso? Minimizamos a Dios cuando decimos, ¿dónde está Dios? O el dolor ¿quién me lo puede quitar? No. Debemos entender que vivimos con un propósito y es para la gloria de Dios y en medio de todo lo que pasemos. En medio de todo. Así que Cristo, por lo que padeció, también aprendió la obediencia. Mire lo que él hizo para dejarnos ejemplo. O sea que en el dolor, hermano, ahí debemos aprender. Muchas veces el dolor es lo que nos hace como aprender más. Esa palabra aprender. Porque cuando es pura caricia, puro cariño, mi amorcito, con esa palabra dulce como que no aprendes, ¿no? Pero ¿qué tal cuando el maestro te daba un buen reglazo? Y dice, no me entran las palabras, pero con el reglazo, ¿verdad que sí entraba la palabra? Ahora sí ya me entró.
Bueno, el sufrimiento es parte de nuestro aprendizaje. Lo utiliza Dios. Y más cuando somos más cabeza dura, ¿no? Que somos tardos para oír. Bueno, pues es cuando viene más azote, porque somos cabeza dura. Pues si somos blanditos para aprender, pues Dios se la lleva suave con nosotros también. Pero cuando somos algo testarudos o cabeza dura, ni modo, tiene que usar sus métodos para que nos entre la palabra del Señor, el aprendizaje. Hermanos, es tiempo, hermano, de decirle al Señor: Señor, me hago humilde, ya no le des más, porque entre más duro nos hacemos, más duro nos da, ¿cierto? Ustedes como padres que han tenido 2, 3 hijos, ya los que son padres, ven que cada hijo es diferente. Y hay hijos, hermanos, que te ven y le pegas con la chancla y dicen: ya, y te prometo que la próxima vez no lo vuelvo a hacer, ni lo has tocado con la chancla. Pero hay quienes le das con la riata y no entienden, ¿cierto? Y dices tú: ¿y este qué tiene? ¿Tiene cuero de qué? Sí, le iba a decir burro, no, pero no se siente bien. Pero ha habido quienes, hermanos, tienen que dar con un azote duro para enderezarnos, ¿sí o no? Y otros que se espantan nomás con el grito: ahorita te vas a ver, una mirada, y dices: no, ya, cálmese, papá. Cálmese, ya, yo les prometo que me compongo. Así es como también nosotros, Dios nos trata, según nos dejemos tratar por Dios. Por eso su palabra dice: hijo mío, no rechaces cuando seas reprendido por el Señor. No rechaces la disciplina del Señor, porque te quiere enderezar, te quiere componer, te quiere, hermanos, ayudar. ¿Sí o no? Es ahí donde tenemos que aprender: sí, Señor, ya con lo que me diste ya me dolió. Por favor, ya no. Guarda tu, no sé lo que use, pero guárdalo, Señor. Te prometo que voy a escucharte. Muy bien, así que vemos que Jesús, cuando también fue al Getsemaní, ¿se recuerda que oró? Diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este sufrimiento, o esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la de ¿quién? La tuya. ¿Ve cómo es obediencia a través del sufrimiento? ¿Ve cómo Jesús aprendió por medio del dolor la obediencia también? Cuando fue azotado, cuando estaba delante de Pilato, fíjese lo que aconteció. Pilato le dice: bueno, tú eres rey, tú eres esto, tú eres lo otro. Y Jesús le dice: yo para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Así dijo Jesús: yo para esto he nacido, para sufrir, pero para dar testimonio de cómo debe de vivir un hijo de Dios, de la verdad. Hermanos, mire, cuando nosotros vivimos en la verdad, no solamente, hermano, tienes la luz de Cristo en ti, vives de una manera como buen cristiano, pero no solamente es para ti, hermanos, es para aquellos también que no son cristianos, pero miran tu buen testimonio y tu palabra o tus palabras o tu testimonio son como las de un profeta que anuncian la buena noticia de parte de Dios. Son poderosas. Cuando tú vives para la gloria de Dios, hermano, tanto el testimonio como tus palabras son de bendición para un incrédulo. Pero qué triste, hermano, cuando tenemos todo lo contrario, un mal testimonio, vivimos y hablamos cualquier cosa. ¿Tú crees que eso sea un buen mensaje de parte de nosotros como un discípulo o un profeta, como hablaban antes en la antigüedad los hombres de Dios? Que era su palabra y su testimonio. Y eso hablaba para que el pueblo viera que era de parte de Dios. Entonces, cuando tú, hermano, te sometes a la voluntad del Señor, vive para el Señor, no solamente es beneficio para ti, piensa, también están para los demás. Desde los de tu casa, desde los vecinos, desde todo el mundo. ¿Se entiende? Los que van en la calle, los que van allá, otros se desesperan manejando, pitan, etcétera, le gritan, y tú puedes permanecer calmado y tranquilo en ese momento. ¿Por qué? Porque tu testimonio anuncia mucho, ¿cierto? Pero el cristiano a veces que explotamos ahí en la calle: oh, pero ¿por qué no se mueven? Y le pita bien duro, ¿no? Y eso somos cristianos, tenemos el letrero en el carro: paz de Cristo, cualquier cosa le ponen ahí. Mentira, ¿no? Así que vemos que Jesús nos está diciendo que vino para anunciarnos la verdad. En Juan 12:49 dice: yo no he hablado por mi propia cuenta. Sí, dice, ha sido el Padre que me envió, el que ha ordenado, o el que me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Fíjese lo que es el estar sometido, la obediencia. Decía Jesús: bueno,
Yo no he hablado por mi propia cuenta, yo no. Incluso muchos decían de juzgar por vosotros mismos. Si lo que yo he hablado es por mi propia cuenta, el que es de Dios sabrá que las cosas que yo he hablado no son mías, sino que son de Dios. ¿Sí? Entonces él dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que ha sido el Padre que me envió, el que me ordenó qué decir y cómo decirlo. Fíjese lo que es el... Si le abro la puerta, de favor, hermano Manny, ábrele la puerta ahí a los hermanitos. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces Jesús está diciendo que ha sido de parte de Dios las palabras que él ha hablado, y no las habló por su propia cuenta, sino que las ha hablado conforme Dios quiere que las hable y en la forma como debe de hablarlas. Así tenemos que vivir para la gloria de Dios. Hay quienes hablamos la palabra del Señor por envidia, por malicia, de muchas maneras. Pero debemos aprender a hablar de la palabra de Dios como Dios quiere que hablemos, sin legalismo, sin ofender, sin tratar de lastimar o ganar un debate. Debemos aprender a hablar la palabra de Dios como es, para agradar al Señor. Muy bien, es que vemos ahí que el Señor nos enseña que a tener la mente de Cristo vamos a saber aplicar correctamente la palabra del Señor. Mire algo más, hermanitos. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2, verso 16. En 1 Corintios capítulo 2, verso 16 dice, porque ¿quién conoció el entendimiento o la mente del Señor? ¿Quién? ¿O quién le instruyó? Dice una pregunta. Y termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, el entendimiento de Cristo. Pablo está hablando ya como un hombre maduro, ¿sí o no? ¿Sí? Efesios 4:13 nos enseñó que todos debemos trabajar para un cambio de mente, para un cambio de vida, interiormente, ¿cierto? No exteriormente. Cualquiera se puede vestir de monja, pero el hábito no hace al monje, ¿no? Lo hace el cambio de vida, ¿sí o no? Podemos cambiar exteriormente. Yo me he visto acá como que todo bien, ¿no? Pero soy realmente quien soy interiormente por medio de mi mente. Es como yo voy a actuar y a vivir diariamente. Si no cambio mi mente, aunque yo me vista de sacristán, me vista de monje, como quiera decirme, pero simplemente no actúa así. Yo quiero ser el verdadero hijo de Dios y maduro, debo de cambiar mi mente. Mi mente de un enfoque solamente en el mundo y no en las cosas de Dios, sino cambiar mi mente para dedicarme, para vivir para Dios. Ese es el propósito de todo creyente, de todo aquel que es un hijo de Dios. Y Pablo, como un hombre maduro, está escribiendo ahí en 1 Corintios 2:16, dice, porque ¿quién conoció el entendimiento del Señor? O sea, como, ¿quién sabe el propósito de Dios? ¿Quién sabe ese entendimiento? Bueno, los hijos de Dios lo deben de saber. Es lo que está tratando de decirnos. Lo hizo con una pregunta. Y luego dice, ¿y quién le instruyó? Bueno, nadie me instruyó a Dios. Dios es Dios, Él lo enseñó. El punto es que yo tengo que investigar qué quiere Dios. Yo necesito saber de los planes, los pensamientos de Dios, para yo tener la mente de Cristo. Entonces termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, o el entendimiento, pues, para saber lo que Dios quiere. Cuando dice la mente de Cristo, es que yo ya entendí lo que Dios quiere que yo tenga en mi vida, así como Cristo tenía esa mente para servir al Señor. Ese entendimiento. Y no vivir sin entendimiento, no vivir sin comprensión. Mucha gente se pregunta diciendo, yo quisiera saber la voluntad de Dios, de verdad. Sí, pero nos la pasamos viendo televisión, el fútbol, una serie, caricatura, lo que sea, miramos en el teléfono, pero menos la Biblia, ¿no? Y gritamos, Señor, yo quiero saber tu voluntad, te pido que me muestres tu voluntad. Digo, estoy hablando de gente ya religiosa, gente que se congrega día tras día, domingo tras domingo, y nunca saben qué es la voluntad de Dios. Nunca saben. Yo quisiera que me lo revelara, Señor. Bueno, el punto es que tu mente y mi mente, si sigue enfocada allá en las cosas de este mundo, desde crear riquezas y todo lo demás, nunca vas a comprender, nunca vas a tener el discernimiento de qué era lo que Dios quería. Así murió este hombre rico. El hombre rico de la historia que leímos, que se
creció en riquezas. ¿Dónde estaba su mente? ¿Pensando en Dios? No. Estaba pensando en que tenía de mucho y quería tener más. Y dijo, ¿qué haré? Bueno, ya sé, voy a derribar mis graneros porque ya se quedan pequeños. ¿Sí? Tengo 3 trocas y no me caben, voy a tener que hacer otro doble parking o lo que sea, pero hoy tengo que guardar todo. Y diré a mi alma, alma mía, gózate, bebe, porque muchos bienes tiene para muchos años. Y el Señor dijo, esta noche, necio, esta noche vienen a quitarte tu alma. Y todo lo que tienes, ¿de quién será? ¿Ven? Porque su mente solamente estaba aquí en este mundo. Vale la pena vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque después de esta vida, hermano, lo que seas tú, desde tu mente, tu corazón, tu espíritu, eso va a valer al estar delante de Dios. Las riquezas no sirven para nada. Las buenas obras no sirven para nada. Pero si tú viviste para la gloria de Dios, hermano, viviste así, procurando agradar a Dios y no agradarte a ti mismo. Aprendiste de este tema que hablamos hoy, de la obediencia. La obediencia. No solamente tienes amor, no solamente tienes servicio a los demás, no solamente tienes paz interior, sino que tienes obediencia a Dios. Y sabe, hermano, dice la Escritura que más que 1000 holocaustos, dijo Samuel, Dios se agrada más de la obediencia que del sacrificio. Sí, puedo hacer un sacrificio, yo me bautizo, yo me arrodillo, yo oro, yo lo que sea. Son sacrificios. Pero Dios mira más que eso. Mira, hermano, la obediencia. Por eso cuando, hablando de Jesús, la voz que vino del cielo dijo, este es mi hijo amado, en el cual se complace mi alma. Eso es lo que Dios le agrada de cada obediencia de nosotros hacia Él. No hay mayor sacrificio que este. El ser obedientes a Dios. Obedientes. Por último, vea 1 de Pedro capítulo 2, verso 21. 1 de Pedro capítulo 2 y el verso 21. A ver. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 21. Ahí está. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, ¿para qué? Para que lo miremos, para que nomás le digamos gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz, y tú fuiste bien obediente al Padre, hiciste todo lo que ya de antemano estaba escrito acerca de ti. No, no solamente para eso. Termina diciendo, para que sigáis sus pisadas. Para eso el Señor nos dejó ejemplo. Estuvo 40 días ayunando sin retroceder. Y todo lo que vivió en el Getsemaní, dijo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa. Y con sufrimiento aprendió la obediencia. Pero no para que se le admire nada más, hermanos. No, yo sé que fue parte de su sacrificio para salvarnos y perdonarnos y derramar su sangre. Pero esto lo hizo por nosotros, para que tengamos ejemplo, hermanos. Y no despreciar el ejemplo de Cristo. Como hijo de Dios yo debo honrar a Dios con tener ese ejemplo de vida. No menos. No menos. No menos. Un ejemplo perfecto a seguir. Por eso el apóstol Pablo, ya al llegar a ser maduro, ¿qué dijo? Sed imitadores de mí, como yo de quién? De Cristo. No hay otro ejemplo más grande que el de Cristo, pero lo hizo para que nosotros aprendamos a comportarnos así, para agradar a Dios, no para agradarte a ti mismo ni a nosotros mismos. Verso 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sí? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, o a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí está. ¿Ve? ¿Por qué murió Cristo? Para que nosotros también aprendamos de esa manera a ser obedientes a nuestro Dios. ¿Cierto? Para que sigamos sus pisadas. A quien, mira el ejemplo de Jesús. Hacían algo, ¿qué hacía?
Cristo contestaba, Cristo respondía cuando lo azotaban. Estaba calladito, ¿cierto? ¿Qué dice la Escritura acerca de él? Como oveja fue llevado al matadero, y como oveja en medio de sus trasquiladores. Trasquilar, ¿se sabe qué trasquilar a la oveja, no? Quitarle toda la piel. No enmudeció, sino que cerró su boca, dice. Cerró su boca. Jesús estaba siendo azotado. Nosotros, cuando sentimos acá en la panza la ira, ¿para qué se siente la ira? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos la boca, seguro? En momento de ira. Cristo cerró su boca, hermanos. Y cuando hacían algo en contra de él, dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición, es el verso 23. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Aún cuando estaba en la cruz ya y a punto de morir, que dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es, hermano, poder tener una mente conforme a la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, mira lo que el Señor hizo por ti. Murió para que tú, hermanos, tengas un ejemplo cómo vivir, cómo ser un hijo de Dios. No te salgas de aquí, de esta puerta, con la misma mentalidad que viniste. Veniste con una mentalidad, o vine con una mentalidad, de seguro yo, hermano, más en enfoque en las cosas de este mundo, más que en el reino de Dios. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos hoy a tener una mente de Cristo. Empecé diciendo un momento al principio que esa mente de Cristo está disponible para ti y para mí, pero depende de ti si la quieres obtener. Depende de ti, hermano. Si siembras lo que siembras, vas a cosechar. Si tú quieres tener la mente de Cristo, expliqué cómo se puede obtener, ¿verdad? Con una entrega total a Dios. Tú quieres tener la mente de Cristo, tienes que ir primer paso, entrégate completamente, para que le digas: Señor, gobierna mi mente, tú eres el amo y Señor de mi vida. Antes no lo vas a lograr porque vas a pelear. Tú vas a pelear, tu mente va a pelear con la mente de Dios. El primer paso es entregarte plenamente. Segundo, que es un ejercicio continuo. Hasta que todos lleguemos al nivel de fe, a la estatura del varón perfecto, del Hijo de Dios, a Cristo. Tú vas a tener que trabajar diariamente con tu mente para transformarla. ¿Cómo? Metiéndole rock and roll, metiéndole, yo qué sé, ¿cuál te gusta, no? Rap. No. Metiéndole palabra de Dios. Tampoco estoy diciendo que no puedes escuchar una canción del mundo, no estoy diciendo eso, hermano. Estoy diciendo que selecciones cuál escuchas del mundo, ¿verdad? Para que no te contamine. ¿Cierto? Pero que vas a trabajar, que tu mente sea transformada con los pensamientos y la palabra de Dios. Y eso vas a llegar a tener un día un hombre maduro, a tener el entendimiento de parte de Dios, cuál es su voluntad, que es agradable y perfecta. ¿Cierto? Entonces tú vas a decir: yo entiendo, yo sé cuál es la voluntad del Señor. Muy bien. Así es que no te vayas así como entraste. Intenta hoy, de todo tu corazón, ser diferente, cambiar para la gloria de Dios, vivir para la gloria de Dios. Porque este mundo, hermanos, es lo más valioso que podemos tener: a Cristo, a Dios. Fuera de Él no hay nada más importante por quién luchar o por qué luchar en esta vida. ¿Sí? Muy bien, póngase de pie.